capítulos 3 y 4 de la primera carta que Pablo envía a Timoteo nos habla acerca de los requisitos que se necesitan para servir en la iglesia o en la comunidad de adoración. El capítulo 3 es muy específico el apóstol Pablo al dejarle las instrucciones a Timoteo. Si recordamos bien, en el capítulo 1, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para evitar la proliferación o de las falsas enseñanzas, la proliferación de una falsa doctrina que estaba contaminando la mente y el corazón de todos aquellos que con un corazón sincero estaban buscando a Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que quizá tengan una buena intención, pero no una instrucción clara o no una instrucción correcta acerca de la palabra. Una de las armas más poderosas que puede usar el enemigo en nuestra contra es el mal entendimiento de la palabra. Llevarnos a los extremos y considerar que podemos ser muy rígidos en nuestro trato al cuerpo y eso nos acerca más a Dios, o considerar que no tenemos que seguir ninguna de las normas que la Biblia ha establecido y de la misma manera Dios nos tiene que aceptar. Todo tiene que ver con la gracia. Todo tiene que ver con la obra que Cristo ha hecho en nosotros y no lo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos. La palabra del Señor nos enseña que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para borrar todos nuestros pecados, para limpiar nuestras rebeliones. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Pero eso no nos da libertad para pecar. Eso no nos da libertad para hacer lo que nosotros queramos. La verdadera libertad es conocer a Jesús y estar siendo guiado por cada una de sus enseñanzas y vivir como Él vivió aquí en la tierra. No somos perfectos, tenemos errores, cometemos fallas, y en base a eso, muchas veces nuestra mente y nuestro corazón, nuestra misma naturaleza pecaminosa, nos puede llevar a establecer normas y leyes y reglas muy estrictas para poder así de esa manera vivir en santidad. La verdadera santidad no es resultado del esfuerzo humano. La verdadera santidad es una consecuencia natural de un encuentro verdadero con Jesús y de una correcta relación con Dios. Pablo escribe a Timoteo y me llama la atención lo que está en el capítulo 3. Los requisitos que Pablo pone. Dice en el versículo 1 que si alguno desea ser obispo, pues noble función aspira. Estar a cargo de una congregación, estar a cargo de un grupo de creyentes, ser ejemplo para ellos y vivir transmitiendo la gloria de Dios. Sin embargo, también dice la palabra del Señor que al quien más se le da, más se le exige. Ser autoridad es estar delante del Señor, presentarte delante de Él y guiar al pueblo de Dios. Es su pueblo, no es tu pueblo. Si tú eres pastor, la congregación en la cual estás cuidando no es tuya, es del Señor. Si tú estás ejerciendo un liderazgo en la iglesia, esa gente a la cual tú estás sirviendo no es tuya, es del Señor. Es decir, quien aspira a ser un líder, un pastor o ser alguien que sirve en la congregación tiene que estar consciente de que el ser líder dentro del reino de Dios no es para recibir aplausos ni reconocimientos. El ser líder en el reino de Dios es ser el esclavo de todos, el servir a todos y amar a todos. Nuestra responsabilidad como líderes tiene que ver con llegar al corazón de la gente y tener conciencia de Dios, es decir, bendecir a través de nuestras palabras, pero sobre todo a través de nuestra vida. Pablo dice los requisitos de todos aquellos que desean ser obispos dentro de la iglesia. Dice Pablo, lo primero que tiene que ser es ser intachable. Tiene que ser una persona recta, íntegra, moderada. Tiene que ser una persona que sea ejemplar, porque el líder no enseña, el líder transmite. El líder comparte su vida. La palabra del Señor nos enseña que el liderazgo no es lo que tú haces, sino liderazgo es lo que tú eres. Pablo está escribiendo en primera de Timoteo capítulo 3 los requisitos y no tiene mucho que ver con lo que hacemos. Si te fijas, la única capacidad que saca Pablo es que pueda ser capaz de enseñar. Pero lo primero que dice Pablo es que sea intachable, que sea esposo de una sola mujer, que sea moderado, que sea sensato, que sea respetable, que sea hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni peleonero. No debe de ser amigo del dinero, sino amable y apacible. Características que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro ser, con nuestra persona. Una persona que es obispo, que es líder, que está sirviendo en una comunidad de adoración, que está sirviendo en la iglesia, pero no tiene estas características, siempre va a dañar, siempre va a estar perjudicando a los demás. Un pastor que no es amable ni apacible es un riesgo. Dice la Biblia en el versículo 4, debe gobernar bien su casa
y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, es decir, que sus hijos le obedezcan porque Él es una figura de autoridad, porque es una figura de influencia, no por obligación, no por quedar bien con nadie, sino que se ha ganado el respeto de ellos. El verdadero liderazgo no empieza en la iglesia, el verdadero liderazgo empieza en casa. El verdadero liderazgo no se ejerce en una comunidad de adoración, inicia en el hogar, en casa, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Eso no se puede. Pablo dice que no sea un recién convertido. Hay personas que se acaban de entregar a Cristo, acaban de llegar a los pies del Señor y alguien les mete aire y le empiezan a decir, es que tú vas a ser líder, tú tienes toda la capacidad, tú puedes ser alguien muy poderoso y se empiezan a caer en el lazo de Satanás. Es decir, pierden la humildad y se vuelven soberbios y orgullosos. Cuando alguien se entrega a Cristo, por más pesado que haya sido su pasado, por más triste, por más fuerte que haya sido las drogas, el alcohol o lo que sea, no es mérito de la persona, es mérito del Señor. Así que no envanezcas y no llenes de soberbia ni de orgullo a nadie. La obra de salvación es de Cristo. Pablo dice, no pongan a enseñar a alguien que es recién convertido, porque le vas a hacer un daño. Va a caer en descrédito y en la trampa del diablo. Los líderes igualmente, dice Pablo, deben de ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, no codiciosos de ganancias malavidas. Deben de guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Pero hoy vivimos en una era en la que no queremos que se nos pruebe. Tenemos que rendir cuentas, tenemos que ser íntegros, tenemos que aprender a rendir cuentas a las personas que nos rodean. ¿Sabes por qué? Porque de verdad el rendir cuentas nos protege, nos ayuda, nos va sosteniendo de una manera firme y confiada. No es que seamos malos, como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Puedes estar rindiendo cuentas a quien te lo pida, porque no hay ningún problema. Ahora queremos y creemos que alguien nos da una palabra profética, alguien nos dice que somos ungidos y que no tenemos que someternos a ninguna autoridad. Por Dios, eso no enseña la Biblia. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que debemos aprender a rendir cuentas a todos aquellos que nos quieren dar la confianza de ejercer el diaconado. En el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas o doctrina de demonios. Y uno pudiera pensar que estas enseñanzas van a tener que ver con el libertinaje y que puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, Pablo dice que también esta doctrina demoníaca y del diablo, el ascetismo, viene a interrumpir lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Es decir, ellos pensaban que estaban en un nivel de santidad porque no se casaban y porque prohibían comer ciertos alimentos. Pero me encanta lo que dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 4. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración se santifican, es decir, todo puedo comer. Es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando hizo limpio todos los alimentos, porque todo lo que entra por la boca se va a la letrina. Puedes comer lo que tú quieras, porque no hay nada de lo que comas que te contamine, dice el Señor. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina. Pablo dice, podemos comer con acción de gracias todo. Cuando reconocemos que es Dios el que nos ha dado ese alimento y nuestro corazón está sumamente agradecido con Él, podemos bendecir el nombre del Señor. Hay muchas personas que te van a decir que es pecado comer este alimento, que no debes de comer este alimento, que no debes de casarte con una máscara de santidad. Pero eso es lo que dice Pablo. Están escuchando doctrina de demonios. Y Pablo dice, claramente el Espíritu nos los dijo, que en los postreros días se levantarán hombres con una conciencia encallecida. Volvemos a lo mismo. El mensaje del Evangelio no tiene que ver con lo que comes o lo que no comes, con lo que te vistes o no te vistes, cómo es tu peinado. El mensaje del Evangelio tiene que ver claramente con esto, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
con esta actitud. Ese es el mensaje del Evangelio. Deja por un lado, le dice Pablo a Timoteo, todas estas discusiones de fábulas, de comidas, de bebidas, hazlo por un lado. Mejor, le dice Pablo, que nadie te menosprecie por ser joven, y sé y que vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Haciendo esto, dice Pablo, haciendo esto, teniendo cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, si perseveras en ello, así te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. No tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que eres. Pablo le dice, y quizá el Espíritu Santo lo dejó escrito para este tiempo también para ti y para mí. En lugar de estar discutiendo entre comidas y bebidas, entre lugares y no lugares, entre lo que ves y lo que no ves, en lugar de estar discutiendo, ¿por qué no procuras con diligencia ser un ejemplo en lo que hablas, ser un ejemplo en tu conducta, ser un ejemplo en amor, ser un ejemplo en fe y ser un ejemplo en pureza? ¿Por qué no procuras esto? Haciendo esto, dice Pablo, cuidando tu conducta y tu enseñanza, perseverando en ello, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Te invito a que sigas leyendo la Biblia y que el Señor despierte hambre por su palabra y sed por su presencia cada día. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.